Verán, una de las tantas cosas que se pueden hacer a la hora de jugar con un PC es la de personalizar los ajustes gráficos en nuestros juegos. Y de hecho se puede incluso modificar el sistema operativo para hacer que nuestro PC tenga el mejor rendimiento posible en lo que sea que vayamos a jugar. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de optimizadores. Pero antes de eso quiero que me dejen saber en comentarios si quieren ver un video en el canal hablando sobre optimización de Windows para gaming. Los optimizadores se suponen que hacen todo esto pero de forma automática con un par de clics. De estos software hay muchísimos en el mercado y la mayoría tienen opciones premium, pero el núcleo de la app suele ser gratuita. El más popular sin duda alguna creo que es el Razer Cortex Game Buster, programa evidentemente de Razer. Sí, el fabricante de periféricos. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es una especie de comparativa entre jugar con un optimizador activado versus jugar con el sistema en vanilla, o lo que se puede llegar a traducir como un sistema que no ha sido modificado para sacar el mejor rendimiento posible. Todo esto por supuesto para tratar de dar respuesta a este mito dentro de la comunidad de si este tipo de programas sirven o no dependiendo del hardware y juego que estemos usando. Para este experimento vamos a usar mi PC, un Ryzen 5 1600, 16 GB de memoria RAM y una gráfica RX 460 de 2 GB. Sé que quizás estén pensando que estoy usando un hardware demasiado bueno para hacer una prueba, y sí, hasta cierto punto puede llegar a ser cierto, pero ¿saben qué? Para hacerlo lo más justo posible y tratar de extrapolar también a hardware muchísimo más limitado, vamos a hacer los tests en Battlefield 5, un videojuego AAA en el que no consigo ni siquiera 60 FPS corriendo todo al mínimo, y luego en Valorant, un juego eSport diseñado para tener altas tasas de frames. Así que para este video lo primero que hice fue configurar mi MSI Afterburner para mostrar el uso de mi GPU, el uso de mi CPU, el uso de la memoria RAM y también los FPS en tiempo real, acompañados de por supuesto su gráfica del frame time para ver la estabilidad de los frames y el averaje de FPS. Así que el primer videojuego en ser testeado será el Battlefield 5, en una configuración de 1080p y presets gráficos de low en el modo de baja latencia y una escala de resolución del 100%, da un averaje de FPS de 52 FPS y 39 FPS como mínimo. El frame time es bastante estable y todo esto sin ningún tipo de optimizador activado, o sea que estoy básicamente corriendo el juego de forma vanilla. Luego cuando lo ejecutamos el juego directamente desde el launcher de Razer Cortex, se supone que se optimiza el sistema y se ajusta la prioridad del proceso del juego a tope. Los FPS en este caso se encuentran en un averaje de 53 FPS y la tasa mínima registrada fue de 39 FPS. En cuanto al frame time es casi el mismo en ambos casos también, y como pueden ver de momento realmente no existe una mejora real cuando estamos utilizando un optimizador en nuestro sistema. Pero ahora vamos con Valorant. A priori es un videojuego diseñado para conseguir altas tasas de frames en la mayoría de hardware del mercado, en una resolución de 1080p con una configuración gráfica competitiva que incluye el uso del anti-aliasing en MSAA a X4. Cuando lo ejecuto en mi PC sin ningún tipo de optimizador tiene una media de FPS de 142 frames, mientras que la tasa mínima suele estar en unos 72 FPS. Por otra parte, al igual que pasó con Battlefield, la línea del frame time es prácticamente plana en la mayoría del tiempo durante una sesión de juego. Cuando lo ejecutamos directamente desde el launcher de Razer Cortex, la tasa de frames se elevó hasta los 155 FPS de averaje, llegando incluso a tocar los 160 FPS en varias ocasiones durante la partida, mientras que la tasa de frames mínima quedó en este caso en los 90 FPS. En cuanto a la línea del frame time, en la mayoría de ocasiones se mantiene prácticamente igual, aunque eso sí, hay ciertos puntos en los que puede llegar a verse prácticamente una línea perfectamente plana, pero solo ocurre en algunas ocasiones. Así que como podemos ver, en el caso de Valorant sí que existe una diferencia entre usar el Razer o no usarlo. La diferencia de frames ha sido aproximadamente de unos 13 FPS extra, algo que en estas altas tasas de frames no se nota tanto en cuanto a jugabilidad, pero que en hardware limitado sí que podría llegar a ser claramente una diferencia. Pero recuerdan que también les dije que íbamos a ver las estadísticas de uso de componentes y hasta ahora no he mencionado nada acerca de ello. Bueno, esto es porque precisamente aquí vamos a ver el plot twist del video. Y es que verán, uno de los mitos más grandes en torno al PC gaming es si este tipo de software funcionan o no. Y la explicación de todo esto viene a que muchos les sirven y a muchos otros pues no les funciona y ya está. Y es que como pudieron ver hace un momento, no es solamente una cuestión del juego que quieras optimizar.
cambiar, sino que también va a depender del estado general de salud de tu sistema operativo, fundamentalmente de tu hardware y del uso de componentes que también tenga tu sistema. Todo esto, por supuesto, para determinar el margen de mejora que puede llegar a tener tu rendimiento. En este caso, elegí primero que nada el Battlefield 5 porque sabía que era un videojuego que consume el máximo de potencia de mi tarjeta gráfica, y obviamente era un videojuego al que no le iba a poder sacar ningún extra de rendimiento en mi PC a menos de que bajara la resolución e hiciera un overclock a mi GPU, un caso completamente equiparable al de una laptop con gráficas integradas como las Intel HD, que quizá en cuanto a potencia de CPU no se suelen quedar cortas por motivo de un claro cuello de botella de la GPU, pero que en estos casos es completamente imposible que uno de estos software te pueda ayudar a conseguir un mejor rendimiento, ya que como todo el mundo sabe, o bueno debería de saber, no se puede descargar e instalar la tarjeta gráfica, el procesador y las memorias RAM. De hecho, más bien lejos de esto, se puede llegar a consumir incluso más recursos del sistema, como por ejemplo un porcentaje de tu CPU o incluso memoria RAM, ya que recordemos que esto es un proceso que se está ejecutando en segundo plano y que supuestamente está optimizando tu sistema, que de hecho si nos ponemos a pensar un poco es incluso un poco irónico, porque este tipo de software se supone que está cerrando aplicaciones en segundo plano para supuestamente aligerar tu sistema y así disminuir el uso de tu memoria RAM, pero al mismo tiempo también se está ejecutando en segundo plano, gastando los dichos recursos que supuestamente te está dando. Pero bueno, el caso de Valorant fue completamente distinto. Aun y cuando el anti-aliasing estaba al tope y la resolución también, mi gráfica de momento no necesita dar el 100% de rendimiento durante una partida para poder sacar muy buenos frames en este videojuego. En este caso sí que se puede llegar a decir que hay un margen de mejora posible, ya que la gráfica no se está utilizando en un 100%. Así que este es un caso en el que podríamos llegar a decir que si el sistema se optimiza mejor y se aplican ciertos truquitos, se puede llegar a sacar más partido a mi hardware. Y por eso precisamente es que vemos mejoras como las que vimos en las pruebas que mostré anteriormente. Los resultados que se consiguen pueden ser más o menos grandes como en mi caso, ya que como dije hace poco, todo esto va a depender del estado de nuestro sistema operativo. Y bueno, mi PC es un PC que cada muy poco tiempo se va formateando, también le hago bastante mantenimiento y no soy un usuario que suele acumular mucha basura tampoco en el PC, con lo cual seguramente puedo llegar a sacar incluso un poco más de rendimiento que utilizando el Razer Cortex, aplicando simplemente ciertos ajustes y parámetros que suelo cambiar siempre que lo formateo o lo actualizo. Todo esto para tratar de aligerar un poco el sistema y sacarle un poco más de partido a la hora de jugar. Pero bueno, eso lo veremos si es que veo apoyo en este video. Por último, me gustaría saber su opinión debajo en comentarios. Déjenme saber si es que en algún momento les ha funcionado uno de estos optimizadores o si llegan a conocer a alguien al que le haya funcionado en algún momento. Yo personalmente tengo un amigo que lo utilizó para optimizar GTA V en una laptop y supuestamente le funcionó. La cuestión es que al mismo tiempo también estaba bajando la resolución, poniendo el videojuego en calidad ultra low y no sé hasta qué punto haya sido culpa del Razer Cortex que haya ganado más FPS. Pero bueno, es parte del efecto placebo que tiene todo esto. Como siempre, muchísimas gracias a todos los suscriptores que han decidido hacerse miembros del canal y apoyar de forma directa y monetaria la creación de contenido del canal. De nuevo, muchísimas gracias. Como siempre les recuerdo que pueden dejarme un me gusta, suscribirse, activar la campanita, compartir este contenido con sus amigos para ayudar al crecimiento del canal y sin nada más que decir nos vemos en un próximo video. Bye bye.